El tema que vamos a estar trabajando es el futuro de la formación de líderes y su preparación teológica. Soy un amante empedernido de la preparación teológica centrada en las Escrituras. O sea que ese énfasis de centrada en las Escrituras es imprescindible, porque hay personas dentro del quehacer teológico que sí tienen pasión por los estudios teológicos formales, pero no necesariamente centrados en las Escrituras. Y cada vez vamos evolucionando de mal en peor. Y pienso que la tradición evangélica en su mayoría ha caminado en dos polos opuestos, en antípodas teológicas. Por un lado están los evangélicos de tradición, yo le llamo tradición pietista, que ponen las experiencias personales por encima de la palabra de Dios revelada. Entonces, a veces se complica, porque tú le dices a una persona, pero eso que tú estás diciendo no es conforme a las Escrituras, y ellos responden, pero yo lo viví. Entonces, es difícil desmontarle algo que una persona ha vivido. Sobre todo que un pensador oriental decía, oigo y olvido, veo y recuerdo, vivo y aprendo. El filósofo John Locke decía que la experiencia era la madre de toda la ciencia. O sea, fíjense el poder que tiene lo que uno vive, lo que uno experimenta. La economía ha venido evolucionando y a partir del siglo XIX nosotros teníamos hacia atrás una economía agrícola, después pasamos a una economía de manufactura, después una economía de servicios, después una economía de entretenimiento, y algunos llaman a la economía que estamos viviendo economía de experiencia, donde la gente paga para tener una experiencia que le traiga gratificación a sus sentidos. Quiere decir que lo que la gente vive es difícil de montárselo, aunque sea por confusión. Pero en el otro extremo tenemos a los que son los teólogos influenciados por la teología liberal. Yo le llamo el espíritu saduceo. Ustedes saben que los saduceos no creían en los milagros, no creían en nada sobrenatural. Eran extremadamente racionales y fueron los más hostiles al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pues ese espíritu saduceo lo tenemos hasta el día de hoy, donde no le damos mucha o no se le da mucha apertura a la parte sobrenatural de Dios. Ellos tienen un Dios muy lógico que han puesto en el laboratorio. Y esta gente sustituyeron los sacramentos sacerdotales por la bata blanca del laboratorio como única representante de la verdad. Entonces, cuando hablamos de formación teológica, no estamos hablando ni de uno ni del otro. Estamos hablando de una formación teológica centrada en las Escrituras. Y de los dos grupos, creo que los liberales son peores. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen ningún tipo de vacilación para decir, sí, la Biblia dice eso, pero eso no es verdad. Yo estuve en una consulta para revisar un material infantil que se iba a estar divulgando en una de esas ONG cristianas que trabajan con niños, y me enviaron para esa consulta, para que fuera a representar y evaluar el material. Y fue en otro país, no fue en este, para que no estén calculando y que cuál es la iglesia. Y entonces,
Y estamos ahí revisando, hicimos grupos de tarea y en el grupo de tarea me tocó con otros representantes que venían de distintos países y estábamos hablando de los derechos del niño, de UNICEF y toda esa línea. Y yo le digo, pero ¿por qué no estamos apelando a las Escrituras? Y me miraron con asombro, como que yo era una especie de gadareno que me había infiltrado ahí. Incluso me preguntaron, ¿cómo te llamas? Yo le dije Legión porque somos muchos, porque ¿qué iba a hacer? Y sin ningún tipo de modestia dijeron, pero es que la Biblia es muy obsoleta en estos temas. Le voy a decir algo más absurdo. Fui a otro país que me invitaron a celebrar el 100 aniversario de una iglesia histórica. Y yo estuve predicando 3 días. Y el pastor principal de esa iglesia, si se le puede llamar iglesia, creo que sí, me dijo, óyeme, me has dado una gran idea de dar homilías, esa fue la palabrita que usó, de dar homilías a partir de un texto bíblico. Yo tengo tiempo que no hago eso. Para nosotros nos parece absurdo, pero eso es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Porque ahí se predicaba la vida emocional de la mujer en la menopausia. Esos eran los temas de la iglesia. El hombre en su etapa de media vida. Cómo lidiar con nuestros hijos adolescentes. ¿Por qué no obligar a los niños en nuestras creencias? Oiga bien todo lo que... Yo vi el programa de cada semana del culto y él encontró como una idea formidable el hecho de que yo estaba predicando a partir de las Escrituras. A esos grupos John Stott le llamaba los escapistas, porque cierran su razón, no tienen un pensamiento crítico, y a los otros le llamaba conformistas. Realmente me fascina, como le decía a Álvaro, este énfasis en el liderazgo y en la formación, porque yo creo que en nuestro país estamos muy influenciados por los escapistas. Creemos que la formación teológica y la estimulación del pensamiento crítico es en contra del espíritu, porque la letra mata. Y muchas veces nos enrostran con argumentos como este. Ustedes saben mucha Biblia, pero no tienen poder. Ustedes no tienen el Espíritu Santo. No sé a cuántos de ustedes le han dicho eso. Ustedes saben mucha Biblia, pero son poquitos. Como si que la cantidad de personas fuera determinantes para esto. Simplemente voy a decir por qué es importante el estudio formal, que no es de lo que yo voy a hablar ahora, pero creo que hay algunas razones por las cuales es importante tener estudios formales para todos aquellos que tienen el alcance de tenerlo. Simplemente lo voy a dar como enunciado para entonces leer un texto bíblico y entrar en nuestro tema directamente. Hay gente que subestima los estudios formales y dicen, yo estoy muy viejo, ¿y para dónde yo voy? Yo no lo necesito. Y creo que todo aquel que en la gracia de Dios se le da la oportunidad, no importa la edad que tenga, tiene que aprovechar los estudios formales. Por varias razones. Primero, te ayuda con la disciplina para cumplir con las rigurosidades de un estudio. No es como tú quieras, es como deba de hacerlo. Y tiene que ser intencional en eso, porque hay que cumplir un programa. Nos ayuda con las disciplinas que cada uno de nosotros tiene que desarrollar. En segundo lugar, te ayuda a cultivar la humildad al colocarte bajo la autoridad académica del otro. Es decir, eres un aprendiz y el otro es que te instruye.
No necesariamente tienes que estar de acuerdo con él, pero tienes que desarrollar una actitud de tener mentes y corazones para recibir lo que el otro te quiera decir. Sobre todo que cuando uno está oyendo a alguien, y eso está ocurriendo ahora mismo, hay un espíritu, un diablito o un angelito, depende de lo que uno diga, que te está diciendo, sí, eso es verdad. No, eso no es verdad. Hay un discurso paralelo en nuestra mente que está dando aprobación, apertura o rechazo a lo que se está diciendo. Entonces nos ayuda a cultivar la humildad, a colocarnos bajo la autoridad académica de otro. En tercer lugar, te enriquece el intelecto por las lecturas asignadas. Hay un programa de lectura. Por menos que aprenda, va a aprender algo. Al final, por lo menos, tendrá una hermosa colección de libros en tu biblioteca que te puede tirar fotos delante de ella. Y puedes hacer transmisiones en el Zoom con tu biblioteca atrás, aunque no haya leído ningún libro. Por lo menos tienes el libro para consulta. Te enriquece el intelecto. Y hay más razones, pero la voy a dejar ahí. Le modelamos a las personas que influenciamos que no debemos cansarnos de estudiar. Dicho esto, les invito a que veamos 3 aspectos fundamentales en la preparación teológica. Y que vayamos a un texto bíblico que va a servir como punto de partida. Y es uno de mis textos favoritos. Y es Esdras capítulo 7, verso 10. Creo que es un perfil que tanto el instructor como el aprendiz debemos conocer, observar, promover y vivirlo. Dice así la Escritura: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Oremos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos porque nos da la oportunidad de ir a ella. Tal como te pedí al principio y como te he pedido en estos días, ayúdanos a todos en lo que estamos exponiendo y ayúdame a mí, a pesar de mis limitaciones, y que pueda mantenerme anclado a la lealtad que le debo a la verdad bíblica, y que tú hables a tu pueblo y apliquemos tu verdad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las advertencias más severas que nosotros encontramos en las Escrituras es la de usurpar funciones que no nos corresponden o tomar a la ligera funciones que debemos tomarla con seriedad. Y una de esas advertencias la encontramos en Santiago capítulo 3, versículo 1, donde Santiago dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Ese texto bíblico se lo aplicamos a todos los hermanos y a todas las personas ligeras al hablar. Pero Santiago nos hace una advertencia, principalmente a aquellos que estamos en posiciones donde nosotros influenciamos a los demás a través de un ministerio de enseñanza. El colocarnos acá nos da una autoridad, y esa advertencia se la hizo el Señor también a los escribas y a los fariseos. Y le dijo a esa audiencia mezclada que él tenía en Mateo capítulo 23. Y le dice: los fariseos y los escribas se creen que porque se sientan en la cátedra de Moisés, en esa silla de piedra donde los maestros en el mundo greco-romano se sentaban para enseñar, se llamaba cátedra, de ahí viene el nombre catedrático a los profesores universitarios, porque están dando cátedras. Entonces, esa posición no te daba la autoridad. Y eso era lo que hablábamos en la otra exposición, en la anterior a esta, que un líder no es su posición, sino su gestión. Entonces,
los escribas y los fariseos creían que tenían autoridad por la posición que tenían. Y no necesariamente es así. Y Jesús le dice entonces a la audiencia en sentido general, lo que ellos le digan que hagan, háganlo. El contenido de lo que ellos hacen de lo que ellos dicen es correcto. Ahora, no lo imiten, porque había una incongruencia entre el mensaje y sus acciones. Por eso le dice hipócritas, sepulcros blanqueados y todas las cosas que el Señor le dijo. Entonces, el ocupar una posición de influencia por medio de la enseñanza es una gran responsabilidad. Y Esdras nos modela el perfil que nosotros debemos procurar. En primer lugar, no necesariamente tiene que ser en orden, pero esto es el orden que voy a seguir según lo que dice el mismo texto. Una persona que está enseñando tiene que tener conocimiento de lo que está enseñando. El texto dice en su primera parte, que lo vamos a dividir en 3 partes. La primera es conocimiento, la segunda es carácter y la tercera es compromiso. Entonces vamos a ver la primera. Dice el versículo en su primera parte, ya que Esdras había dedicado toda su vida o su corazón a estudiar la ley del Señor. ¿Cuál es el perfil que nosotros podemos deducir de Esdras? Primero, él era escriba y era sacerdote, las dos cosas. Entonces, si nosotros podemos llegar a la conclusión de que él era una persona de mucho conocimiento, entonces nosotros de alguna manera u otra tenemos que replicar eso en nosotros. Pero ¿por qué decimos que era una persona de un profundo conocimiento? Lo primero es que él sabía leer y escribir. En una época donde saber leer y escribir, todavía en la época de la Edad Media, no todo el mundo sabía leer y escribir. O sea, estamos hablando que todavía en ese periodo que conocíamos como el oscurantismo, la gente no sabía leer ni escribir. Imagínense entonces, casi 3000 años atrás, todavía eran más selectos y reducidos el grupo de personas que podían saber leer y escribir. Normalmente eran las personas de castas que tenían posiciones económicas, y Esdras pertenecía a ese grupo. Pero no solamente él era una persona que sabía leer y escribir. Yo le voy a dar 5 características de un escriba. En primer lugar, eran empleados como funcionarios especiales para registrar las crónicas importantes de la nación. En segundo lugar, redactaban cartas y comunicaciones reales y oficiales. En tercer lugar, eran bien entrenados y tenían que ser capaces de preparar documentos que tenían que ver con transacciones económicas y también entrenar a otras personas a que hicieran eso. Podían dar cartas de divorcio o también fungían como intermediarios en personas que tenían que enviarle una carta al rey de la corte a la cual ellos pertenecían. Es decir, un escriba no era cualquier persona, era un intelectual y una persona que se codeaba con la élite del poder económico y de la intelectualidad en los países donde estaban. Pero de Esdras se dice algo que me llama mucho la atención, y es en Esdras 7:6 y 7:11. Y en el capítulo 7, versículo 6, dice que él era un escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. Es decir, que él no solamente, él era un escriba porque podía manejar y tenía las habilidades de redacción, sino que en su función sacerdotal también él manejaba la ley y podía interpretarla. Tenía un profundo conocimiento de las Escrituras.
Pero dice el capítulo 7, pero en el versículo 11, que el escriba Esdras estaba instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para con Israel. Esdras tenía, pues, en cuanto al conocimiento, dos aspectos. Primero, era el experto que viene por la experiencia y el instruido que viene por la preparación, normalmente formal. Entonces no podemos subestimar el estudio. Vemos quizás malos testimonios de personas instruidas, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a rechazar la instrucción por un mal testimonio. León Tolstoy decía, no juzguemos a Dios por las malas acciones de sus hijos. Nosotros tenemos que ser equilibrados en eso. Entonces, estamos en desventaja, porque esta es una generación de Instagram, es una generación de TikTok, es una generación muy gráfica. Tenemos teólogos de YouTube. Yo me he encontrado con personas que me citan más, no las fuentes primarias de las Escrituras o de un buen entendido en el tema que está exponiendo, sino que alguien dijo. Y están dando como bueno y válido todo lo que ellos ven por las redes. Y citan cosas que ven por las redes porque se ven bonitas, sin ni siquiera investigar si eso es cierto. Sin ni siquiera hacer un cotejo de que esa cita corresponde con ese autor. Yo vi algo que le quiero mostrar sobre una cita. La cita dice de la siguiente manera: no crean que todas las citas que encuentran en la internet corresponde a la persona que lo endosa, Abraham Lincoln. Pero hay gente haciendo eso y es mucho más común de lo que nosotros creemos. Y yo he visto gente que cita que Sujel Michelén dijo tal cosa. Y digo, pero eso no me parece al estilo de Sujel. Y he visto personas, y esto es un tema porque las personas que son conocidas como Sujel, Miguel, hay mucha gente que se tira fotos con ella. Yo una vez le dije, Miguel, ¿y esa foto? Dice, wow, esa persona anda diciendo por ahí, aquí con mi gran amigo. Entonces es un problema. Y ese mi gran amigo dijo tal cosa, cuando no es verdad. Entonces, esta generación es muy gráfica y tiene la tendencia de los atajos, que es más fácil ver un reel de Instagram y de ahí desarrollar toda una teoría que fajarse a leer. Algunos han dicho que estamos en una generación post-lectura. Y eso es un gran problema porque Dios se da a revelar es por medio de la palabra escrita. Por medio de la creación, nosotros podemos tener una idea de Dios, de su grandeza, de su poder, de su santidad, de su majestuosidad, pero el carácter de Dios a profundidad se va a conocer por medio de su palabra, por medio de que nosotros vayamos a ella y la comamos diariamente y pasemos el día meditando en ella, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, ni anduvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algunas ocasiones yo he tratado de recordar lo que leí en mi tiempo devocional y tremenda frustración, no lo recuerdo. ¿A cuánto le ha pasado? Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Me siento frustrado. Y cuando repaso es que no medité en ella. Eso es una técnica de memorización. Eso pertenece a la memotecnia, técnica de memorizar. Si tú quieres que algo no se te olvide, tienes que estar constantemente memorizando, recordando eso durante el día entero. Y al otro día, para que eso se perpetúe en tu memoria. Tenemos 3 memorias, la de corto plazo, la de mediano plazo y ya la memoria de largo plazo, que son ya no procesos eléctricos, sino químicos que se alojan en el hipocampo, donde nosotros podemos retener algo que no se nos va a olvidar.
Pero para eso tenemos que meditar en la palabra de Dios constantemente. Tenemos que estar, eso que nosotros leemos, tenemos que estar recordándolo. ¿Por qué tenemos que tener conocimiento profundo, cual sea el área en que nosotros estamos? Bueno, porque los grandes cambios, para bien o para mal, en la historia de la humanidad, lo han dado personas instruidas. Las grandes crisis de la humanidad han sido por personas instruidas y las grandes bendiciones que la humanidad ha tenido ha sido por personas instruidas. O sea, el cultivar el intelecto, el hurgar en las escrituras, el auxiliarnos de buenos libros, no es una opción para una persona que está ejerciendo la enseñanza. Es un deber, es una obligación. ¿Por qué? Porque el que tiene el conocimiento tiene las herramientas para ser un digno representante de la verdad. La lucha entre el bien y el mal es una lucha por la verdad. Desde que nosotros vamos al Edén, la serpiente sembró dudas en Eva. Cristo le dijo a Pilato, yo vine para dar testimonio de la verdad. La verdad es lo que nosotros vamos a tener como argumento para que el Espíritu Santo del Señor haga la obra y convenza a la persona de pecado, de que tiene que cambiar. El que dice que tiene la verdad y la gente cree que esa persona tiene la verdad, tiene la ventaja. Incluso nosotros en nuestra relación con Dios vamos a tener vidas más santificadas cuando nosotros practiquemos esa verdad. De hecho, creer en Cristo no es creer en argumentos, es creer en una persona real. Y Él dice, crean en mí, que yo soy la verdad. Entonces, los grandes cambios en la historia de la humanidad se ha dado por personas con profundo conocimiento. En un momento de densa oscuridad emergieron hombres como Lutero. Era doctor en teología. El gran arquitecto y diseñador y gran teórico de la Reforma, Calvino. Calvino sabía latín, sabía hebreo, sabía griego, sabía francés y sabía alemán. O sea, Calvino es que le da forma a todo aquel movimiento y sienta las bases para que nosotros estemos gozando de muchas conquistas gracias a su trabajo. Entonces, también en oposición al movimiento de reforma, tuvimos a los varones de la Ilustración, que fue un movimiento que en el siglo XVIII le llamaron el siglo de las luces, por esas personas. Algunos hicieron contribuciones que yo creo que merecen la pena mencionar, como Montesquieu, separó los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, su espíritu del espíritu de las leyes. Yo me pongo a hojearlo y tiene muchas cosas que coinciden con las escrituras. Pero tenemos a Voltaire, tenemos a Jean-Jacques Rousseau, y esos individuos eran intelectuales. Y fue tan fuerte que ellos influenciaron a los teólogos de su época. Y surge la teología liberal. Y tenemos individuos como Friedrich Schleiermacher, que es considerado quizás el primer teólogo liberal, Paul Tillich, Rudolf Bultmann. Imagínense, Rudolf Bultmann escribió La desmitificación de las Sagradas Escrituras. Volúmenes extensos de esa escuela alemana de teólogos liberales, Ernest von Hannah. Y esos tipos eran instruidos. Surgieron individuos como los revisionistas en Inglaterra, donde comenzaron a cuestionar todo lo que nosotros conocemos como verdad bíblica. Eran tipos instruidos. Hay volúmenes de teología tan extensos que ni siquiera se han traducido del alemán. De lo tedioso que son. Y esos individuos dedicaron toda su vida a eso. Y las personas que se dejan impresionar por eso, pues entonces, al no tener el conocimiento, ceden a la presión o
a los currículums y los grados que estos individuos tienen. Yo me encontré con un individuo en uno de esos viajes que tenía más grados que un termómetro. Y todo lo que él decía después de su nombre ocupaba como un párrafo. Y yo en ese momento dije, pero ¿cómo puede ser posible? Y todo el mundo asombrado con esta persona, pero era lo que yo lo llamo un hereje ilustrado. O sea, un hereje que tiene mucho conocimiento, apóstata que tiene mucho conocimiento. Yo cuando vi en una ocasión, cuando yo era estudiante, iba en una guagua pública, en un autobús, venía de la universidad como a las 10 de la noche. Y eso estaba atestado así de personas, muchos estudiantes que venían. Y venía un señor que venía de su jornal de trabajo, un señor mayor, y tenía un recipiente con residuos de cemento, tenía varios instrumentos de albañilería dentro de ese recipiente. Y agarrado de un asiento, él andaba de pie, y de ese recipiente comienza a sacar tratados con porciones bíblicas y comienza a repartirlo a los que están ahí. Yo no me había convertido, pero admiré el valor, porque yo nací en un hogar cristiano y admiré el valor de ese señor. Y un estudiante comenzó a burlarse de él. Y a burlarse de él. Y comenzó literalmente a hacerle preguntas de que si él sabía quién era Marx, que si quién era Darwin. Y aquel señor se sonreía y le decía que no. Y el Señor le dijo algo. Dice, mira, yo no conozco a ninguno de esos hombres que tú me has mencionado. Yo conozco a Jesucristo. Es el que yo conozco. Y te voy a decir algo más. Él te está dando una oportunidad. Y si no te arrepientes, te va para el infierno. A su manera, pero lo enmudeció. Y aquel muchacho no habló jamás. Y yo que no era cristiano dije amén. El conocimiento administrado por personas buenas es una bendición. Administrado por personas malas es una maldición. Y este mundo ha sido bendecido, pero también esas personas que tienen conocimiento es inclinado al mal, han sido una tragedia. Las personas que rodeaban a Hitler eran personas intelectuales. Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg, eran individuos bien dotados intelectualmente. Joseph Mengele. O sea que las grandes crisis de la humanidad han sido causadas por las élites intelectuales. Yo me pongo a pensar en un Wilhelm Reich, teórico que promovió la sexualidad de las masas. Las raíces de lo que nosotros llamamos ideología de género comenzó por ahí. Wilhelm Reich, Alexandra Kollontai, y más adelante, más para acá, Judith Butler. Son personas geniales. Richard Dawkins, Stephen Jay Gould. Son individuos, ya algunos fallecidos, que fueron extraordinarios. Pero en términos de lo que es el Evangelio, las personas con conocimiento también son una bendición. Y no es porque Sugel está ahí, pero Sugel es una bendición. ¿Por qué? Porque yo era un niño cuando ya Sugel estaba predicando, casado, con nietos. Desde la época de los cassettes. Y me caían los cassettes y yo decía, wow, pero ese hombre sí habla bonito.
Eso era lo que yo admiraba. Pero nos hemos formado escuchando y siendo bendecidos por esto. Y en toda Latinoamérica Dios ha levantado hombres con conocimiento que nos benefician a todos. Esdras representa ese perfil. De hecho, los que no congenian con el Evangelio y son hostiles al Evangelio, quieren vender la idea de que una persona muy intelectual tiene que ser atea. Yo recuerdo que en los años 70, una persona decir, no, yo soy ateo, era, oh, wow, este tipo sabe mucho, y hasta uno le tenía miedo. Y es una gran mentira. Satanás es llamado padre de mentira. Hay un libro de James Kennedy y Jerry Newcomb que se llama ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido?, que presenta todos los aportes que las élites intelectuales con temor de Dios y que no han sido ateas y cristianas han hecho al cristianismo y a la humanidad. Decía sin lugar a dudas Luis Pasteur, poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca a Él. No creamos eso. Nosotros entendemos que el conocimiento es vital. ¿Por qué? Porque el que maneja el conocimiento tiene la oportunidad de ser más exacto y más preciso en el manejo de la verdad que el que no lo tiene. Esdras manejaba el conocimiento. Había dedicado toda su vida a estudiar la ley de Dios y era considerado un experto y un instruido. Un experto porque tenía una larga data, una larga experiencia, y un instruido porque se había dedicado al estudio. Yo no imagino cómo debe ser la vida de una persona que diga que ser pastor, que ser maestro y no tenga amor por la lectura. Hubo un autor que dijo, qué lástima morirme cuando queda tanto por leer, por estudiar. Spurgeon, comentando acerca de la petición de Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, cuando dice, tráeme los libros, Spurgeon decía, autor de 13 epístolas y todavía pide libros. Está a punto de morir y todavía pide libros. Fue a un lugar que él llama tercer cielo y todavía pide libros. La segunda persona más importante del Nuevo Testamento después de Cristo y una de las más importantes de todas las Escrituras y todavía pide libros. Había trabajado arduamente por la fe y todavía pide libros. Sufrió como ningún otro por el Evangelio aparte de Cristo, como lo vemos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 22 en adelante, y todavía pide libros. A punto de morir y todavía quiere leer, cultivar el alma, cultivar el intelecto. Entonces, hermanos, vamos a leer más, vamos a prepararnos más, vamos a ir a la Escritura y vamos a comerla. Entonces, si hablamos de la formación teológica, aquel que forma tiene que ser una persona instruida, tiene que ser apto para enseñar. Nadie puede dar lo que no tiene. En segundo lugar, y ya hablamos de eso en la exposición anterior, es el carácter. En este mismo versículo 10, en la parte que llamamos B, la segunda parte, dice que Esdras no solamente dedicó a estudiar la ley de Dios, sino a practicarla, a vivirla. Ese será el gran problema con el oficialismo religioso judío. Ellos conocían la verdad, pero no la vivían. Ellos conocían la ley, pero la habían distorsionado, la habían acomodado. Por eso Jesús dice, escribas y fariseos, hipócritas. Es decir, conocen lo que es correcto, pero no lo hacen. No lo imiten a ellos. ¿Por qué? Porque esa multitud conocía de la hipocresía de los escribas y fariseos. ¿Por qué digo esto? Bueno, en Mateo capítulo 5, versículo 1, cuando comienza el relato del Sermón del Monte, dice que viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, para enseñar como hacían los maestros,
vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Quiere decir que Jesús tenía una audiencia mixta. Tenía a las multitudes y también tenía a los discípulos. Por eso, al terminar el sermón del monte, termina con una severa advertencia. Le dice: no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y después le relata una parábola, la parábola de los dos cimientos, uno que construyó sobre la arena y el otro que construyó sobre la roca. Quiere decir que Jesús sabía que tenía una audiencia múltiple, una audiencia mixta, que estaba acostumbrada a escuchar pero no a hacer. Por eso en el capítulo 23 Él le dice lo que ellos le dicen, aunque sean los escribas y los fariseos, lo que ellos les dicen es correcto, háganlo. Lo que ustedes no tienen es que imitar su comportamiento. Que su comportamiento no sea un tropiezo para ustedes agradar a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían conocimiento, pero no tenían carácter. Y aquí vemos que nos dice en este capítulo 7, en la segunda parte del versículo 10, y a practicarlo. A practicar la ley de Dios. Para la época de Jesús, gran parte de la clase escriba se había corrompido. Por eso Jesús lo confrontó frente a frente. Mateo 23, del 1 al 3. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, otra vez una audiencia mixta, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que os digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. En la antigüedad está bien documentado por los expertos en el área que el tema del discipulado, la dinámica de un maestro con un discípulo, no lo inventó Cristo. Ya antes de Cristo existían. Platón tuvo sus discípulos, antes de Platón Sócrates tuvo sus discípulos, Aristóteles tuvo sus discípulos. O sea, no es algo que Cristo inventa. En el lejano oriente también existían maestros y sus discípulos. No tenemos el tiempo para abundar con detalle en eso, pero es importante que entendamos que eso no lo inventó nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Cristo tomó esa norma de enseñanza para instruir a sus discípulos y perfeccionar eso. Y ya para la época de Cristo, el discípulo tenía 3, propósitos en relación a la instrucción que recibía. Él tenía que escuchar al maestro, tenía que observar al maestro y tenía que imitar al maestro. Esas 3 eran las 3 normas para ser discipulado, por así decirlo. Entonces, fíjense lo que el Señor le dice. De modo, hagan y observen, pero no lo imiten. En otras palabras, lo que ellos están haciendo, ustedes no deben hacerlo. Sí tienen que escucharlo y tienen que observarlo, pero no imiten lo malo de ellos. Y eso es vital, porque eso me lleva a mí a pensar cuántas veces yo he podido dar mal testimonio por gente que me están observando en cómo yo reacciono a distintas circunstancias. Hay cosas que puedo decir y otras que no puedo decir. No que me descalifican el ministerio pastoral, pero no siempre he dado buen testimonio. Una vez vengo de viaje, muy cansado, y no sé qué había en el aeropuerto, un desorden, muchísima gente, parece que había vuelos retrasados, llegaron al mismo tiempo, y venían unos jóvenes, yo esperando la fila para salir, se me meten al lado, un desorden, había varias personas encargados del orden, no hacen nada, y me molesté.
Y ya yo tenía mi discurso preparado para cuando yo llegara donde una joven que estaba ahí para poner el orden y no lo hizo, y ya yo le iba a decir, ustedes están para imponer el orden aquí. Ustedes tienen que garantizar que esto fluya de manera correcta. ¿Cómo usted puede permitir ese desorden? Entonces, tengo el discurso y lo vengo ensayando. Cuando me acerco a ella, me dice, Pastor Otto, ¿cómo te estás? Digo, bien, ¿cómo te estás? Dios te bendiga. ¿Y cómo va todo? No, muy bien. Nos vemos el domingo. Sí, gloria a Dios. Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que le atraviesa, si es posible, hasta una burra para que uno no dé más testimonio. No le estoy llamando burra a la hermana, digo que apelando a Balaán, una gran hermana. La condición del carácter va a revalidar si el conocimiento que tenemos merece ser escuchado. La corrupción del carácter es una condición sine qua non del ser humano. Es inherente a nosotros. Pablo habla de la lucha que él tiene. Nosotros tenemos dos naturalezas y lo que sabemos no siempre lo aplicamos. Yo estaba viendo en mi biblioteca unos libros hace mucho y los puse aparte, los tengo aparte. Y yo he borrado los nombres por delicadeza y respeto a estos hombres. Y me puse a ver las especialidades de cada uno de ellos. Misiones, referentes, descartados del ministerio. Especialistas en ese tema. Sobre la gracia, evangelismo, masculinidad, apologética, predicación, vida cristiana, teología cristiana, liderazgo, discipulado. Cada uno de ellos especialistas y referentes. Y son más de 10. Y no es porque son contrarios doctrinalmente a nosotros, muy afines a todos nosotros. Y con temor y temblor yo estoy hablando de eso porque yo puedo estar en esa lista. Es muy fácil yo estar en esa lista. Efesios capítulo 6, verso 13, dice, yo veo tirando fotos, ¿será que se ven los nombres? Ah, no, está bien. Efesios capítulo 6, versículo 13, dice que nosotros tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo nos encuentre firmes. No es una amenaza, el día malo vendrá. No es una posibilidad. No es que le llegó a aquel y a mí no me va a llegar. Nos va a llegar a todos. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta que estamos en el día malo? Cuando estamos en el día malo. Y no se puede combinar un día malo con una debilidad porque entonces entraremos al desastre. En el momento que el día malo se combine con nuestras debilidades, llegó el desastre. Lamentablemente a estos hermanos el día malo le llegó con la debilidad. El solo pensar que mi nombre pudiera estar en esa lista me sobrecoge. Yo tengo el perfil para estar ahí. Porque creo que estos hombres tienen mucho más conocimiento que yo. Y yo me atrevería a decir que hasta más integridad que yo. Pero es lo que pasa cuando el conocimiento sobrepasa el carácter. Añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Conocimiento sin el carácter que Dios demanda es un desastre. Me apena por estos hombres. Algunos los conozco de manera cercana, a otros no tan cercanas y con otros conviví e hicimos algunas cosas juntos. Cómo me
parte el corazón. Hubo noticias de algunos de ellos que me trajeron varias noches sin dormir, pensando en el qué pasó, el cómo, por qué no hablaste, por qué no lo dijiste. Una confesión a tiempo puede prevenir una caída irreversible. No nos enfrentemos a las debilidades y a las grietas de nuestro carácter solos. Vamos a hablar, vamos a rendir cuenta, vamos a pedir perdón, vamos a clamar por ayuda, vamos a pisotear el orgullo y decirle: Señor, ayúdame a través de los agentes humanos. No, yo solo puedo. No, mentira, no podemos solos. Esdras dedicó toda su vida a cultivar el conocimiento, pero también a cultivar el carácter que Dios estima. Esdras lideró al pueblo hebreo a regresar a Jerusalén 13 años antes de que fuera Nehemías. En adición a lo que hemos dicho, miren a Esdras en acción, líder espiritual del pueblo. Esdras capítulo 7, versículo 21. Convocó al pueblo a orar y a ayunar. Esdras capítulo 8, versículo 21. Condujo al pueblo al arrepentimiento y al primer avivamiento masivo del pueblo hebreo. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 17. Esdras era un hombre de Dios, auténtico. No simplemente era el conocimiento como los liberales, sino también el carácter. Entonces, vemos en Esdras, primero, conocimiento; número 2, carácter; en tercer lugar, el compromiso de enseñar a otros. Dice en la última parte, que le llamamos la parte C del versículo, del capítulo 7, versículo 10, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Yo digo que una de las cosas más hermosas del ministerio es uno poder asistir a conferencias y a simposios como este con sus pastores iguales o con sus ovejas. Que nos sentemos todos delante del Señor a recibir instrucción. Yo he ido a muchísimas conferencias con ovejas, con los otros del Consejo Pastoral, en posición de igualdad. Sin embargo, en una conferencia, un pastor de muchos años me llamó, me dijo: Otto, déjame darte un consejo. No te acostumbres a ir a conferencias con ovejas tuyas. Tú tienes que tener varios pasos adelante del conocimiento, porque si no se te van a revelar. Cierro la cita, no fui yo que lo dije. Yo no podía creer lo que yo estaba escuchando. Esto parece más a una estrategia política que a un siervo de Dios. Pero con el pasar de los años me di cuenta que eso era más común. Nosotros no nos quedamos con nada. Esdras dedicó toda su vida a estudiar y aplicar, pero también tenía el compromiso de compartir lo que había recibido de parte de Dios. El llamado de Dios a Esdras fue también a replicarse a otros. Miren Nehemías capítulo 8, versículo 4, cuando Esdras pidió el libro, contrario al pueblo hebreo. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, Esdras pidió que le trajeran el libro en aquel gran avivamiento. Versículo 4 al 8 de Nehemías 8. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Semas, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Nehemías, Jamín, Acús, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet,
Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Bendito sea el nombre del Señor. Se evidencia la impronta de Esdras en la preparación de un grupo de hombres en la tarea de enseñar la ley de Dios. Ya no estaba solo y a lo que había dedicado su vida ya estaba dando frutos. ¿Por qué? Porque Esdras iba a partir, pero los hombres que él había instruido iban a seguir con su legado. 22 veces en los evangelios aparece Jesucristo enseñando. 7 veces en el libro de Mateo, 4 veces en el libro de Lucas, 4 veces en el libro de Marcos, 7 veces en el libro de Juan. Jesús enseñaba. En la Gran Comisión Jesús le instruye a sus discípulos para que ellos le enseñen a los demás lo que Él le había enseñado a ellos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que te ha sido dada en Jesucristo. Y lo que has oído de mí en boca de otros testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos también para enseñar a otros. No nos quedemos con nada, tenemos que vaciarnos de todo aquello que el Señor nos ha dado. A eso nos ha llamado, para que nosotros compartamos con gozo, con sacrificio, con dedicación, todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Ya Pablo sabe que le queda poco tiempo y le pasa la antorcha a Timoteo. Pablo es un ejemplo de esa dedicación. Es Bruce, hablando de cómo Pablo se dedicó al trabajo de la enseñanza, casi 2 años en Corintios, Hechos capítulo 18, versículo 11, y 3 años en Éfeso, Éxodo 20:31. Y lo cito: su uso del salón de Tirano en particular es particularmente llamativo. El texto aceptado dice que dio conferencia todos los días durante 2 años, pero el Codex de Beza añade desde la hora 5 hasta la 10, de 11 a 4 de la tarde. Suponiendo que Pablo apartara un día de cada 7 para el descanso y la adoración, el tiempo empleado en conferencias diarias de 5 horas, 6 días a la semana, durante 2 años, totalizaría 3.120 horas de pura argumentación bíblica teológica. Por lo tanto, no nos puede sorprender que Lucas escriba diciendo que todos los que vivían en la provincia de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Cierra la cita. Trabajo laborioso. Pablo nos muestra ese ejemplo. La fe cristiana hoy y siempre requerirá un entendimiento de lo que nosotros somos llamados a hacer. Y Esdras nos da ese perfil de conocimiento, de carácter y compromiso. A los que somos discípulos, es decir, todos, porque aquí está la dinámica, nosotros, el ser maestro no nos anula a nosotros como discípulos. Yo recuerdo que cuando comencé el ministerio, yo daba la escuela dominical a los pocos hermanos que había allí, pero noté que había un señor mayor que no cogía las clases. Y después de varios domingos yo me le acerqué y le digo: hermano, muy simpático, ustedes saben, uno comenzando es muy simpático y amable, y le dice: hermano, pero yo no lo veo tomando las clases bíblicas. Y me señaló: un momento, yo no estoy para ser enseñado, sino para enseñar. Usted puede escuchar, y yo le digo, hermano, ayudándolo, usted ve, porque yo realmente no sé. Pero la paradoja de esto es que el ser maestro no nos impide seguir siendo discípulos. Porque creo que hay muchos maestros hoy en día, como este señor que me dijo: yo solamente estoy para enseñar, no para ser enseñado. En el momento que dejemos de ser enseñados, entonces lo que estamos diciendo es que no somos discípulos. Y discípulos seremos por la eternidad.
que el Señor nos ayude a cultivar ese perfil de conocimiento, carácter y compromiso para administrar los dones que Él nos ha dado como Él quiere. Permítame orar. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tus bendiciones, por la oportunidad que nos da de sentarnos y poder reflexionar en torno a la verdad bíblica. Que lo que hemos vivido, que lo que hemos visto, que lo que hemos oído, todo lo que haya venido de ti, que more en abundancia en nuestros corazones. Líbranos de nosotros mismos, sobre todo, para que nosotros podamos agradarte. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Y bendice este esfuerzo que se hace para que tu palabra corra y siga siendo glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Dios le guarde.